Ok, hoy en Preguntas Random, una pregunta tampoco demasiado random porque lo cierto es que se lo ha hecho mucha gente, muchas veces a lo largo de la historia, y es, ¿cuál es el sentido de la vida? Vale, partimos de la base y es que para poder hacernos esta pregunta tenemos que dar por hecho y por sentado un montón de cosas, como por ejemplo, pues la vida, no la vida en sentido biológico, sino en el hecho de existir. Podríamos estar planteando ahora mismo si existimos o si no existimos. Parece que este debate está cerrado desde que Descartes dijo lo de pienso luego existo, o porque pienso existo, que sería casi una mejor traducción. Pero yo, que estoy un poco en concordancia con las ideas freudianas, tampoco es que esté del todo de acuerdo con esto, porque Freud dice que no somos conscientes de todo, sino que tenemos una gran parte de pensamiento que es inconsciente. Y esta frase viene, la de pienso luego existo, viene a decir que gracias a que tenemos esta capacidad de raciocinio, pues podemos ser autoconscientes de nosotros, y esta autoconsciencia nos permite percibir nuestra propia existencia. Si contrastamos estas ideas con lo que dice Freud, de hecho es que hay cosas de las que mi propio cuerpo actúa de una forma inconsciente, como por ejemplo el latido de mi corazón, o bueno, la respiración es medio volitiva, medio no, pero hay reflejos como asustarse, que se te ponga el vello de punta, por ejemplo. De todas estas cosas no se hacen de forma consciente, sin embargo tú puedes dar cuenta de ello conscientemente. Sin embargo, la frase de Descartes no dice pienso y doy cuenta de que hay otras cosas más allá, luego existo y hay otras cosas que existen. No. Descartes dice simplemente que él existe hasta donde es consciente. Lo cual, siendo justos con el paradigma que tenemos ahora con las inteligencias artificiales, que dentro de poco se nos van a brotar también, van a empezar a ser autoconscientes, vamos a tener que volver a redefinir un poco lo que significa ser algo existente o no existente. Por otro lado, también estamos dando un poco por hecho que la vida tiene sentido, que esto viene implícito un poco en la frase, y no tiene por qué ser así. Sin embargo, también es cierto que morimos y ¿qué nos queda? Nos vamos del mundo con las mismas cosas con las que hemos llegado, excepto en un solo aspecto, que viene a ser la vejez, lo cual se puede traducir un poco como toxinas en nuestro cuerpo y quizás alguna diferencia en las floras intestinales, puede que algún tipo de desgaste en el ADN, antes se hablaba del final de las cadenas de ADN, los telómeros estos, pero más o menos, no sé, todo lo que hay desde que nacemos hasta que morimos es algo similar a un constructo social, el dinero, el amor. Lo único que hay, quizás, que podemos dejar al mundo es una copia imperfecta de nosotros mismos a la que llamamos hijos, porque se tiene que mezclar con otra persona para poder seguir la evolución, y que no todo el mundo tiene la suerte de esto. Entonces, si seguimos un poco como esta línea de pensamiento, podríamos llegar a plantear que nosotros tenemos un sentido en la vida que es evitar esta inmutabilidad. A mí me gusta plantearme esta pregunta un poco desde un ángulo un poco diferente. Y es que me voy a morir, como ya he dicho antes, con las mismas cosas que tengo en los bolsillos cuando nazco. ¿Y qué sucediese si no fuera así? Si yo ahora me convirtiese en vampiro y tuviese todas las necesidades vampíricas cubiertas, no tengo que beber sangre, no tengo que nada. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Si realmente voy a ser un ser inmutable que no va a cambiar a lo largo del tiempo. Lo único que puede llegar a cambiar, quizás, es mi forma de pensar, pero en vez de estar evolucionando yo como individuo, o en vez de estar evolucionando mi especie, lo que está evolucionando es el resto del universo. Y por eso la evolución de pensamiento que yo puedo tener realmente va a ir relegada a estos cambios que va a ir sufriendo el resto del universo en vez de yo. Curiosamente, esto es algo que tampoco ha sido demasiado explorado dentro de todo el contenido que se crea alrededor de los vampiros en cines, películas, libros, patatín patatán. Quizás en alguna película, como Entrevista a un vampiro, se ve algo del aburrimiento que puede haber ante esta inmensidad de la eternidad, y aún así no llegan a hacer una reflexión sobre cuál es el sentido de la vida que hay, entre comillas, en estos seres que son inmortales, que tienen literalmente todo el tiempo del mundo. O sea, yo ahora mismo tengo todo el tiempo del mundo
¿Y en qué lo voy a utilizar? ¿Para hacer un scroll infinito, pero infinito de verdad? Voy a estar 200.000 millones de años haciendo scroll hasta que inventen el TikTok 2.0. No, en mi cabeza esto no tiene sentido. Además, si damos otra vez un paso más atrás y volvemos a Descartes, esta inmutabilidad te convierte en una piedra pensante, te convierte en algo similar a una inteligencia artificial que puede sobrevivir a todo, pero tampoco cambia, no evoluciona, no hay diferencia entre lo que puedas hacer tú y después de haber hecho un scroll infinito dentro de 200.000 años. Lo cual me lleva a pensar un poco en los universales. Vale, ¿y por qué menciono ahora lo de los universales? Muy sencillo, si yo doy por hecho que existo, doy por hecho que estoy vivo y tenemos todas las necesidades cubiertas, no tenemos que comer, no tenemos que beber, no tenemos que dormir, que es básicamente lo que ocupamos el 90% de nuestro día, en hacer cosas que lo tenemos que hacer de forma obligada porque si no, no podríamos sobrevivir. No puedo sobrevivir sin beber agua, no puedo sobrevivir porque todavía no hacemos la fotosíntesis, no puedo sobrevivir sin comer, no puedo sobrevivir sin dormir, estás obligado a hacerlo. Pero ¿y qué si no? Bueno, es que en esas situaciones sería como estar en una especie de vacaciones eternas. Sería como poder estar haciendo lo que quisieras por siempre. Y si pensamos que este deseo de hacer cosas también es una necesidad, y si esa necesidad también la cubrimos, ¿qué hay más allá del deseo y de la satisfacción? Porque si pensamos en este deseo, en esta satisfacción como una lucha contra el aburrimiento, podría verse fácilmente la lucha contra el aburrimiento como la satisfacción de la necesidad, y esto caería directamente en un hedonismo. Entonces, ¿qué hay después del hedonismo? Después del hedonismo, lo único que quedaría sería seguir haciendo cosas. Da igual que sean cosas para ti que cosas para otros. En este punto, lo que yo pienso es que o puedes montarte en una cosa que tenga tu propia iniciativa y tu propio espíritu, o puedes montarte en algo que tenga la iniciativa y el espíritu ajeno. Hay muchas iniciativas y muchas propuestas que ya están comenzadas. Por ejemplo, los Scouts tienen el tema este de dejar el mundo mejor que como te lo encontraste. Lo que quiera que sea mejor para cualquiera de los Scouts. No hay una lista de lo que significa mejor y lo que no significa mejor, pero tienen que dejar el mundo mejor. En el cristianismo tienen que aplicar la fe, lo cual también parece que implica unas normas de conducta. Y todas estas normas de conducta me llevan a pensar si definitivamente esta reflexión que estoy teniendo viene guiada por el pecado de la pereza. Entonces, rebobinando definitivamente desde el principio de la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? A mí la sensación que me da es que es hacer cosas, indiferentemente de lo que sean, porque cuando venimos al universo no existen estas normas de conducta que la religión tanto se esfuerza en hacernos ver que son universales del bien. Nadie nos dice lo que tenemos que hacer ni cómo tenemos que hacerlo, sino que hemos sido nosotros los que hemos ido transmitiendo esta facultad o esta habilidad de generación en generación para poder tener una supervivencia más prolongada y ojalá que más amable. En el fondo existe una libertad que está por encima de todo. Entonces, siempre hay que estar haciendo cosas. Y puede que esto sea estar cayendo en un utilitarismo o en algún tipo de pragmatismo. ¿Pero acaso los animales no tienen un utilitarismo de reproducción? ¿No tienen un pragmatismo de supervivencia? ¿Nosotros dejamos de ser animales por el hecho de tener algún tipo de raciocinio que creemos que es superior al del resto de animales? ¿Y acaso, como decía un conocido mío, hacer y deshacer, todo es hacer? En el fondo, incluso la meditación, que es el extremo de los ejemplos del no hacer nada, es liberador por estar haciendo de forma activa el no hacer nada. Y me encuentro sin querer concordando con terapias de activación conductual, en las que explican cómo se entra en un círculo vicioso de inactividad que acaba haciendo perder el valor de la vida, y que este círculo vicioso de inactividad precisamente promueve más inactividad, creando un estado patológico. Sí, por supuesto que leer a Freud me hace darme cuenta de que este tipo de tratamiento es una simplificación excesiva de un montón de procesos metacognitivos que hay por debajo, pero no por ello es menos útil. En fin, creo que voy a ir cerrando por aquí la pregunta. Ha sido mucha explicación de por qué la pregunta y muy poca resolución de la pregunta, pero en fin, podéis aprovechar para disfrutar del proceso de las cosas, porque una de las cosas que podemos hacer en la vida para darle sentido a la vida es encontrarle sentido a la vida.
y no por ello estoy justificando que haya que vivir a toda costa. Bueno, y como es típico de la plataforma, pues yo soy Saúl, esto es Fulciamos Atlas, dale a like, suscríbete, porque si no te gusta el contenido de hoy, seguramente en algún momento suba algo que sí que te pueda gustar, esas cositas. Deja comentarios si crees que lo que estoy diciendo tiene sentido de la vida, o si no, si crees que es una chorrada, débátemelo. Sin más, pues chao.